La siguiente historia es la segunda que comparte Clara. Ella es sanadora y vidente. Te dejo el enlace de su primera historia al final del relato por si deseas escucharlo. En esta ocasión será diferente porque compartirá cómo descubrió que tenía dones y de cómo ella en su juventud fue víctima de brujería y también su familia. Te invito a apoyarme regalándome tu like y dejando algún comentario. Eso me ayuda a que mis historias lleguen a más personas que no me conocen y así juntos vivamos con el miedo. Antes de contar mi experiencia, te quiero agradecer a ti, Dilian, por haber compartido mi historia, y a tus suscriptores quienes con sus oraciones y pensamientos positivos han sido un bálsamo para mi alma. Tuve una entrevista de trabajo en la cual tengo las esperanzas puestas, así que espero que para cuando publiques esta parte de mi vida, yo esté iniciando mis nuevas labores. Leí los comentarios del video de mi historia en que yo como vidente y sanadora fui víctima de brujería y uno me llamó la atención. Hacía mención de que si tengo esos dones, ¿qué les esperaba a los que no lo tienen? Este día te puedo decir que la fe y la oración son milagrosas. Me he sentido liberada y con más ánimo ante la vida. Aunque mi salud me ha obligado a tomar un descanso temporal en mi labor como sanadora, puesto que enfrenté una enfermedad grave debido al golpe de calor e insolación, de la cual ya casi estoy recuperada, hice el esfuerzo para enviar al canal la parte de mi vida en la cual me cambió para siempre, haciendo que me convirtiera en lo que soy, sanadora y vidente. Voy a comenzar esta narración en orden cronológico, abordando una pregunta que muchos de mis pacientes suelen hacerme. ¿Naciste con estos dones? Desde mi perspectiva nunca fui consciente de poseer habilidades especiales, hasta que un acontecimiento particular me hizo descubrirlo. Para darte más contexto, debo decir que en mi infancia no había indicios de brujería en casa, y yo misma no percibía nada fuera de lo común. Sin embargo, recuerdo claramente que de niña experimentaba una sensación de persecución inexplicable. A menudo me veía obligada a correr para evitar ser alcanzada por algo que no podía ver. Las noches eran especialmente difíciles, cuando las sombras de los árboles proyectadas en las paredes de mi habitación parecían cobrar vida, creando imágenes aterradoras. Además, la idea de que un monstruo estaba acechando debajo de mi cama era una situación de todos los días, era una presencia constante. Y bastaba con que asomara un brazo para que yo sintiera que sería arrastrada. Estas experiencias nocturnas me llevaban a gritar pidiendo ayuda a mi madre, quien solía quedarse dormida a mi lado. Pero la situación se complicó cuando mi hermano comenzó a experimentar lo mismo que yo. Esto dividió la atención de mi mamá, quien tenía que atendernos a ambos, generando una situación aún más desafiante. Este fue el inicio de mi camino hacia el descubrimiento de mis dones, una senda marcada por la confusión y el misterio, pero que eventualmente me llevó a comprender la verdadera naturaleza de mi ser. Por aquel entonces yo creía que las experiencias que vivía eran comunes en todos los niños del mundo, influida en gran medida por lo que se veía en la televisión. Sin embargo, un día mi madre se cansó de nuestras constantes alarmas nocturnas, y tanto a mi hermano como a mí nos mandó a volar. A decir verdad, y me avergüenza admitirlo, tuve tanto miedo durante tantos años que terminé durmiendo en el cuarto de mi hermano hasta que cumplí 16 años. Una de las situaciones más extrañas que recuerdo ocurrió cuando era un adolescente y vivía en una colonia donde habían muchas gitanas. Una de ellas, una mujer de unos 35 años de edad, me preguntó si quería que me leyera la mano.
Yo le expliqué que traía el dinero suficiente nada más para tomar mi autobús, ya que iba camino a hacer un trabajo escolar en la casa de una de mis amigas. Así que solamente le enseñé las monedas y ella me dijo que con gusto me aceptaría aquellas como pago. Así que pensé que yo se las podría entregar, me le iría la mano y caminaría a la casa de mi compañera que no estaba tan lejos de mi hogar. Pero justo cuando estaba a punto de extenderle la mano para que comenzara la lectura, una mujer mayor acompañada de una niña se acercó para hablarle en su idioma y alejarla de mí. Se marcharon mirándome como si hubieran presenciado algo aterrador. Aquella situación me dejó sintiéndome extraña y triste, pero aún así le ofrecí las pocas monedas que tenía para ayudarlas. Sin embargo, ella se negó a aceptarlas y se marcharon. Ese episodio solo agregó un misterio más a mi vida, alimentando mi curiosidad sobre mi propia naturaleza y los eventos que me rodeaban. Así transcurrió el tiempo hasta que llegué a los 19 años y decidí ingresar a la universidad. Mi papá se había cambiado a otra compañía para trabajar y eso hizo que pudiera ayudarme con algunos gastos personales, por lo que aproveché y puse sobre la mesa entrar a estudiar una carrera universitaria, ya que aunque era de gobierno habían gastos como libros, transportación, alimentación y demás. Mis padres no querían que estudiara más allá de la preparatoria por cuestiones monetarias, pero me enterqué y les dije que iría a la universidad a toda costa. Así que cuando él obtuvo un mejor puesto y por ende un mejor salario, aproveché para mejorar mi futuro. Cuando inicié la carrera estudiaba en el horario vespertino. Sin embargo, muchas veces tenía que llegar a la escuela desde las 8 de la mañana y quedarme ahí hasta las 8 de la noche, por el bloque requerido de las materias, ya que para seguir con el sistema educativo de manera efectiva, tenía que cursar ciertas clases y muchas veces estas tenían horas de separación. Además de ser cansado, me complicaba trabajar. Yo quería minorar la carga económica en casa, pero me era imposible, por lo que me esforzaba a 1000 para salir adelante sin arrastrar alguna materia. Por azares del destino, un día los del turno de la mañana y los del turno de la tarde de mi generación coincidimos en el mismo horario, y ahí conocí a un chico llamado Pedro. Pero lo curioso es que él se me aparecía por todas partes. Incluso cuando caminaba en algún pasillo desierto, de la nada se me aparecía. Con el tiempo se volvió un acoso incesante hacia mi persona. Por todos lados me lo encontraba, incluso en las tardes cuando él no debía de estar, ya que estudiaba únicamente por la mañana. Realmente era molesto toparme con él en todo momento. No era alguien que me cayera bien o mal, pero honestamente me molestaba el hecho de verle la cara en cualquier momento en que yo estaba en la universidad. Durante el primer semestre, tuve un novio llamado Jorge. Él era 4 años mayor que yo, pero a pesar de la diferencia de edad, estaba muy enamorada de él. Pasaba a buscarme a mi casa y me llevaba a la universidad. Realmente todo iba de maravilla, hasta que un día quiso hablar conmigo y me citó en la parte de atrás de la facultad. Yo estaba muy emocionada por verlo. Sin embargo, el motivo de la cita era algo diferente a lo que yo imaginé. Me dijo que había decidido terminar la relación. Yo le preguntaba el motivo o la razón, pero simplemente no salía palabra de su boca. Para mí era algo que resultaba terrible. Yo adoraba a ese muchacho y nunca habíamos tenido peleas. Se me hizo muy extraño, sin embargo, no tuve más remedio que aceptar que él no deseaba estar a mi lado, y eso fue muy doloroso. Pero acrecentó cuando noté que él estaba saliendo de manera amorosa con su mejor amiga. Al terminar el noviazgo con Jorge, el acoso de Pedro era aún peor. Incluso tiempo después, este se burlaba mucho de que mi exnovio hubiera terminado conmigo. A la par de mi situación sentimental, en casa empezamos a tener muchos problemas económicos. La falta de dinero era evidente, y eso también
desencadenó muchos problemas familiares. Realmente fue una época muy negra en nuestra vida, al grado de que mis padres tuvieron que vender la casa. Pero como dicen, Dios no nos desampara. Gracias a él, mi mamá consiguió una casa de menor precio en el mismo fraccionamiento y nos mudamos todos ahí. Y hasta el día de hoy seguimos viviendo en esa misma casa. Pedro continuó con el acecho hasta que un día me pidió que fuera su novia. La verdad acepté, y no fue ni por amor ni por su trabajo de convencimiento, sino más bien por aburrimiento. Con el paso del tiempo, mientras compartíamos momentos juntos, fui descubriendo aspectos de él que no me agradaban, lo que me llevó a tomar la decisión de terminar nuestra relación. Pero a pesar de mi negativa, Pedro persistía en acosarme y perseguirme. Le pedí que cesara su comportamiento, que regresaríamos nuevamente a ser novios, pero que por favor dejara de hostigarme. Mientras tanto, en mi hogar, la situación económica seguía empeorando y las tensiones familiares aumentaban cada día. Para escapar de ese ambiente solía salir con Pedro, quien se convirtió en un refugio para mí. Durante nuestros momentos libres, me introduje en el mundo de la meditación, la sanación energética y la mediumnidad. Al principio lo tomé como un juego, ya que no creía en la brujería, ni tampoco en el manejo de la energía. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Pedro, quien tenía mi misma edad, provenía de una familia adinerada, gracias a haber ganado la lotería en 2 ocasiones. Y siempre que íbamos a su casa, no se veían vecinos, pues él decía que no le gustaba que hubieran vecinos, así que se concentraba y pedía en que no hubiera vecinos a su alrededor. Esta peculiaridad me llamaba la atención y despertaba mi curiosidad. Un día llegamos a su casa. Él se bajó de la camioneta, dio un par de pasos para acercarse a la puerta de la entrada, pero regresó y se volvió a subir al auto. Estaba riendo de manera muy macabra y decía que la gente era tonta, que a él no le podían hacer nada, que qué pretendían al ponerle aceite en forma de cruz en la entrada de su hogar. Yo me quedé callada como siempre. Usualmente no le decía nada. Me había acostumbrado a su forma de ser y que él me hubiera alejado también de todas mis amistades. Pedro quería tener el control completo de mi persona, y lo había logrado, pues mi familia, al estar tan desunida, no le importaba lo que yo hacía o dejara de hacer. Continuaba practicando curaciones y mediumnidad con Pedro. Para mí era una forma de distracción, aunque debo admitir que él era extremadamente celoso. Al cumplir 2 años de noviazgo, tuve un sueño peculiar. Soñé con un examen en el que podía ver todas las respuestas completas. Era tan impactante que al despertar, decidí llamar a Pedro para contárselo. Dado que los profesores sabían que estábamos juntos, tomaban precauciones al poner exámenes, organizando diferentes versiones por fila y así evitar el riesgo de copias. Sin embargo, el examen que había soñado permanecía grabado en mi mente. Y tanto Pedro como yo estudiamos los temas, pero estudiamos más las respuestas de aquellas preguntas. Para nuestra sorpresa, al día siguiente, el examen que había soñado fue el que le tocó a Pedro. Al estar tan familiarizado con el contenido, él obtuvo un 10. Sin embargo, el profesor, que nos conocía a ambos, sospechó que era una copia y decidió otorgarle un 8 como calificación. Yo fui a ver al maestro para tratar de defender la posición de Pedro, pero no logré convencerlo. Realmente tampoco podía explicar de manera coherente cómo él se había sacado un 10. Seguí soñando exámenes, pero aparte comencé a padecer migrañas espantosas, al grado que me tuvieron que mantener sedada casi completamente con inyecciones por el lapso de 1 semana.
me llevaron al neurólogo. Este me solicitó varios estudios y una resonancia magnética. Aquellos estudios arrojaban que estaba gozando de buena salud y la resonancia no mostró alteración alguna. Yo estaba confundida porque los dolores eran intensos, pero todo indicaba que yo estaba bien. Para esa época los celos enfermizos de Pedro alcanzaban niveles alarmantes, llegando al punto de prohibirme ver o hablar con mis compañeros de clase. Casi tenía que pedirle su autorización para entablar cualquier tipo de conversación o formar equipo con alguien más, y se enfurecía si alguna persona me volteaba a ver. Aunque yo guardaba silencio ante sus demandas, debo admitir que le tenía un miedo profundo. En casa cuando llegábamos mi madre lo consentía y hasta le hacía de comer lo que él quisiera. Era extraño porque mi madre no tenía esas atenciones con las demás personas. Con el tiempo mis problemas en casa fueron empeorando, hasta llegar al punto en que mi mamá me echó de mi hogar. Esto por no prestar atención a un chisme que ella quería contarme, y me vi obligada a mudarme con mi abuela. Sin embargo, tras el consejo que Pedro le dio a mi mamá, eventualmente regresé a casa. Esa época fue muy abrumadora para mí, y más cuando un día de la nada Pedro me abrazó y sin previo aviso me puso un anillo en el dedo que él llevaba puesto, provocándome un pinchazo y haciéndome sangrar. Le reproché por haberme lastimado, pero él insistió en que no tocara la herida y la frotó. Después, en ese mismo lugar donde él me había lastimado, me salió un lunar extraño. Al intentar extraerlo con unas pinzas de depilar, descubrí que en realidad se trataba de una astilla. Era obvio que el anillo que Pedro me insertó en el dedo a la fuerza lo tenía, y esa diminuta pero afilada astilla fue la causante de que yo sangrara. A pesar de todas esas situaciones extrañas y de sus celos enfermizos, continué con esa relación durante 4 largos años, hasta que gracias a un malentendido y a la acusación infundada de que yo lo había engañado, Pedro finalmente decidió dejarme. No te voy a mentir, sentí una mezcla de alivio y temor. Sin embargo, entendí que eso había sido lo mejor. Con el paso del tiempo, un día una amiga me pidió que la acompañara, bajo el pretexto de que necesitaba practicar para aprender a conducir, y que prefería no estar sola. Acepté sin saber que sería llevada con engaños a casa de una tarotista. Al principio traté de resistirme, argumentando que este tipo de prácticas estaban prohibidas por la iglesia, que no tenía dinero y que además yo no creía en esas cosas. Mi amiga insistió asegurándome que no necesitaba dinero y que realmente lo que necesitaba era ayuda, señalando mi estado emocional. A pesar de mis objeciones, accedí a bajarme del auto cuando llegáramos. Sin embargo, cuando arribamos a la casa de la tarotista, sentí un fuerte temor y una resistencia interna que me instaba a salir corriendo. Mi amiga me presentó a la tarotista y luego se marchó, dejándome sola con esta extraña mujer y con mis temores. Yo le dije a mi amiga antes de que se fuera que no quería estar sola. Ella solo me contestó que la señora me iba a decir cosas muy personales que yo a nadie le he contado, y para respetar mi privacidad, prefería irse para que pudiéramos estar a solas. Y efectivamente la tarotista comenzó a revelarme detalles y eventos de mi vida que nunca había compartido con nadie, confirmando las palabras de mi amiga al decir que eran cosas que jamás había mencionado. En la lectura me informó que una familia completa me había realizado brujería, indicando que un joven adulto me había hecho un amarre para mantenerme bajo su control, mientras que su madre había buscado lastimarme debido a que nunca le había caído bien. También señaló que los 4 miembros de esa familia estaban involucrados en prácticas de brujería.
lo que explicaba su prosperidad financiera, obtenida a través de la buena suerte y premios en juegos de azar. En pocas palabras, yo había estado bajo el control de un hombre que me había hecho un amarre, y mi familia también estaba bajo su influencia brujeril, ya que había impuesto a mi familia un trabajo para tener problemas de todo tipo, y estos me alejaran del seno familiar. Así, él sería mi único apoyo. En pocas palabras, me quería ver sometida a su capricho y obedecerlo ciegamente. Aún escuchando esas palabras, yo no lo podía creer. Seguía siendo escéptica. Pero la tarotista me dijo que necesitaba darme unos baños para limpiarme todo ese daño. A pesar de mi incredulidad, le dije que lo haría. Por lo que después de la lectura llegué a casa con el preparado para hacerme esos baños espirituales. Mis padres me vieron llegar con aquello e inmediatamente comenzaron a protestar, alegando que en la familia no creíamos en la brujería, que esas cosas no eran de Dios y que estaba prohibido por la religión, que ya iba a empezar a hacer tonterías y a gastar dinero que no teníamos, a lo que le respondí que ya los había comprado y que no lo iba a tirar. Les dije que qué era lo peor que podría pasarme. Si no me hacen un bien, tampoco me iban a hacer mal, que yo no le estaba haciendo daño a nadie, ni era cuestión de vida o muerte. Así que no les quedó otra a mis padres que aceptar que su hija iba a darse unos baños de hierbas y que en verdad no le hacía daño a nadie. La tarotista me dio un té concentrado de hierbas, preparado y envasado en una botella de refresco de plástico. Tenía que vaciar una porción en una cubeta para diluir con agua. Ese concentrado me tenía que durar para varios días, así que lo tenía que racionar. Me di el primer baño, me bañé normal como me indicó la mujer, y posteriormente me enjuagué con ese líquido herbolario preparado en la cubeta. Cuando finalicé, me percaté de que en el suelo de la regadera había un poco de tierra negra. Yo estaba muy sorprendida, por lo que busqué la botella para ver el contenido. El agua del té se veía clara, además no se percibía ningún asiento de polvo en el fondo, por lo que mi asombro aumentó de nivel. Seguí haciendo los baños hasta terminar y ya no salió más tierra negra. Así que fui a ver a la tarotista cuando acabé el tratamiento y le pedí que regresara todo lo malo que me hicieron. Ella mostró sorpresa por mi cambio de actitud, ya que al principio yo era escéptica, pero ahora estaba hasta decidida a hacer que el responsable del trabajo de brujería enviado tanto a mí como a mi familia pagara el precio. Le expliqué sobre la tierra negra que había salido del primer baño y que sentía que realmente fui víctima de brujería por parte de mi ex y su familia. Pero la tarotista se negó rotundamente a devolver el mal, argumentando que el trabajo estaba protegido y que ambas podríamos correr peligro si ella intentaba revertirlo. A pesar de mi enojo por esta negativa, acepté someterme únicamente a limpiezas espirituales. Una vez purificada, seguí consultando con la tarotista, quien me reveló que tenía una misión y dones especiales. Aunque al principio me resistía a desarrollarlos, el destino me llevó por ese camino y comencé a explorar y desarrollar mis habilidades en el año 2005. Aunque me resistía a reconocer mis dones, su influencia se hizo evidente cuando finalmente me liberé del amarre de brujería. Lo último que supe de esa familia fue que el hermano de Pedro terminó en la cárcel y quedó postrado en una silla de ruedas. Por su parte, él se casó, pero nunca pudo ejercer la carrera. Aunque se graduó con la tesis que estábamos elaborando juntos y que él literalmente me arrebató de las manos, su situación económica se vio afectada, al grado de que en la actualidad trabaja asignando camiones para una línea de transporte público. En una reunión de exalumnos de la universidad, mis antiguos compañeros me preguntaron por Pedro. Le respondí que ya no tenía contacto con él.
Entonces se sinceraron diciendo que era bueno que así fuera, ya que cuando estábamos juntos me veían comportándome de manera extraña, que yo no hablaba y bajaba la cabeza como si fuera un robot. Ahora sé que eso se debía al amarre y al dominio de brujería que Pedro ejercía sobre mí. Pero gracias a Dios, ya fui liberada. Con el tiempo empecé a recordar cómo me comportaba bajo su influencia. Me di cuenta de que agachaba la cabeza y me callaba cuando él me dominaba. Fue entonces cuando descubrí mis dones de evidencia y sanación. Y finalmente, dejé de ser escéptica. Al día de hoy comprendo que Pedro y su familia nos hicieron mucho daño, porque mi relación familiar estaba quebrada. En lo económico tocamos fondo, y en cuestiones de salud ni qué decir. Sin embargo, sé que todo, tarde o temprano, se regresa, por lo que lo dejo en las manos de Dios. Lo único que espero es que después de todo lo que se le ha regresado, viva con el miedo de volver a hacer brujería a gente inocente. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si tienes algún relato de brujería y deseas compartirlo, te dejo mis datos en el primer comentario y en la cajita de descripción. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?